Hola, soy Lorena Orjuela y este es El Otro Lenguaje. Capítulo 1. ¿Por qué este podcast se llama El Otro Lenguaje? Antes de comenzar a hablar sobre el lenguaje y las lenguas en sus múltiples facetas, quiero contarles un poco sobre el título del podcast y el material audiovisual que usamos para su producción. El otro lenguaje se inspira en el libro El Amazonas nace en el cielo de Petru Popescu. En este texto hay dos eventos principales. El primero fue el encuentro en 1969 de Lauren McIntyre con un grupo indígena llamado Mayoruna que para ese momento se creía extinto. El segundo fue la expedición que McIntyre inició en 1971 por las cumbres de los Andes peruanos con el objetivo de descubrir el origen del río Amazonas. En la narración del encuentro con los Mayoruna hay tres partes que subrayo porque fueron, junto con otras dos razones que expondré más adelante, los motivos por los que decidí hacer este proyecto. Comencemos. En el prólogo del libro, Petru Popescu nos sitúa en el viaje que él y sus otros dos colegas, Jean-Michel Cousteau y Lauren McIntyre, hacían por el río Amazonas. Durante una conversación, Petru le pregunta a Jean-Michel sobre cómo se había comunicado con los Achuar, un grupo indígena del Ecuador que, en esa época, únicamente hablaba su propia lengua. Jean-Michel levantó la mano a la altura del pecho, con la palma hacia afuera, y dijo, así o con sonidos y gestos que trascienden las barreras culturales e incluso las diferencias entre especies, el lenguaje del cuerpo que aún los animales salvajes entienden. Petru replicó, eso sirve para mostrar enojo o tristeza, o para pedir algo de comer, pero ¿cómo avisarle a una criatura de la selva que se planea una conspiración contra su vida? ¿O cómo preguntarle por qué le rinde culto al viento? En esta primera parte del libro ya hay varios temas de los que me encantaría que hablemos. Por ejemplo, ¿ustedes creen que los gestos que hacemos son iguales y significan lo mismo en otras culturas en donde se hablan otras lenguas? ¿Cómo se comunican las personas con los animales? ¿Cómo nos comunicamos con las plantas? ¿Cómo representamos conceptos abstractos y concretos? ¿Qué lenguas hablan los grupos que viven en otros territorios? ¿Por qué y cómo son las lenguas diferentes? En el capítulo 2 del libro, Petru Popescu relata el encuentro del grupo Mayoruna en el que estaba Lauren McIntyre con otra familia del mismo grupo.
En ese nuevo grupo había un hombre adulto que hablaba portugués porque lo había aprendido cuando era niño en una escuela del Brasil. Este indígena se autodenominó Cambio. Lauren McIntyre cuestionó a Cambio sobre lo que consideraba era la comunicación telepática que él estaba sosteniendo con el chamán del grupo. Cambio le respondió que tal vez el chamán le habló en el otro lenguaje, una lengua que comparten los miembros hombres más viejos del grupo y que tiene como origen la memoria. Ellos recuerdan, los viejos antes que ellos también recordaban, dijo Cambio. ¿Lenguaje telepático realmente existe? ¿Cómo se relaciona el lenguaje con la memoria y con las otras funciones cerebrales? ¿Cómo alimentan los sentidos el lenguaje? Finalmente, en el capítulo 7, Lauren McIntyre está en Iquitos después de su rescate de la selva. Piensa que los genes pueden contener estados psicológicos de enorme antigüedad, como recuerdos ancestrales, pero se pregunta, ¿qué tanta memoria ancestral se nos transmite a cada uno para luego ser borrada o inhibida por presión de la cultura contemporánea? ¿Qué es eso? Ay, gracias. Las preguntas que se me ocurren acá son del lenguaje y su relación con la historia. El lenguaje como una huella biológica y al mismo tiempo como el acumulado del conocimiento de las personas que hacen parte de pueblos que viven en diferentes lugares del planeta. Yo me llamo Hamid. Hot, se han pasado en el Ham. Me llamo po. Hati me llamo. La segunda razón por la que quise hacer este podcast tiene que ver con mi trabajo de documentación lingüística con los Yujub, un grupo indígena seminómada cuyo territorio ancestral es la mayor extensión del Parque Nacional Natural Yaigojea-Paporis. En mis visitas a su territorio y al de otras comunidades sedentarias que también están en la zona, vi muchas formas en las que nuestra capacidad de lenguaje se expresa y muchas maneras en las que varios grupos sociales representan y se relacionan con el mundo a través de sus lenguas. Entendí que al comunicarnos usamos funciones físicas y cognitivas para crear patrones que nos ayudan a cumplir ciertos objetivos como organizar, clasificar, camuflar, confundir, convencer, maldecir, pedir, inclusive sanar. La última razón que me motivó a hacer este podcast tiene que ver con la crisis lingüística por la que atravesamos, pero también con la necesidad de que las personas comprendan que las lenguas no solo son algo con lo que nos comunicamos, son sistemas complejos que pocas veces han sido tomados en cuenta como parte integral del cuidado del acervo inmaterial de una nación. Entender cómo son las lenguas, cómo se diferencian, por qué se diferencian, qué las impacta, qué las preserva y qué las mata, debería ser parte de las discusiones que deberíamos emprender como sociedad, especialmente cuando somos el segundo país con mayor número de lenguas indígenas habladas en Sudamérica
y contamos con una considerable cantidad de variedades del español. El otro lenguaje explora los mecanismos internos y externos que interactúan para permitirnos la capacidad del lenguaje, los patrones y la diversidad de las lenguas. El formato del podcast son solos con una duración menor de 20 minutos. El arte del proyecto son dibujos que hicieron varios Yujub sobre la flora, fauna y cultura material de la región. Estos diseños están sobrepuestos en un mapa que hizo un adolescente Yujub y que corresponde al área entre el Chorro de la Libertad y la comunidad de Jotavellá, dos lugares que son una referencia importante para los grupos de la zona. Con cada capítulo entregaremos una pieza diferente del mapa y al final de la temporada ustedes podrán armarlo por completo. Las transiciones sonoras son lengua Yujub grabada con diferentes hablantes en diferentes contextos socioculturales. Todo el material audiovisual del Yujub que se presenta acá fue recolectado en el marco del proyecto de documentación lingüística del Yujub financiado por el ELDP en Alemania. Está prohibido el uso parcial o total del material de este podcast sin autorización de su productora y la comunidad Yujub. En el siguiente episodio hablaremos sobre pérdida lingüística. Presentaré un panorama general sobre las lenguas del mundo y las razones por las que pueden desaparecer. No se lo pierdan.